decíamos que íbamos a ver el tema de la luz en perspectiva cónica. En principio hacemos un boceto y podemos partir, por ejemplo, de un objeto como, pues vamos a coger este rombo mismo para no hacer siempre el cubo, ¿no? Entonces lo vamos a colocar así. Tenemos aquí un rombo y lo desplazamos en la dirección vertical, con lo cual tendremos, vamos a hacer aquí esto discontinuo. Al unir estos puntos tenemos aquí un prisma, ¿no? Esta queda detrás, quedará discontinuo, ¿no? Bueno, esto no es un cubo en una posición oblicua, que parece que esto se alarga, ¿no? Ya que en la caballera reducíamos, tampoco esto forma 90 grados, ¿no? Bueno, pues tenemos que si, por ejemplo, tenemos esta figura y imaginamos que es iluminada por el sol, pues por ejemplo la sombra del punto A, el rayo sigue esta dirección y la sombra de esta línea, por ejemplo, decimos que es esta. Eso quiere decir que todos los puntos seguirán la misma dirección a efectos de determinar aquí donde queda la sombra, ¿no? Eso quiere decir que esta figura se desplaza hasta aquí. O sea que en realidad es una traslación de esa figura, ¿no? Este punto, esta línea es paralela a esta y es paralela a esta. O sea, decimos que los rayos siguen todos la misma dirección, ¿no? Vale. Y por tanto, la sombra de una vertical será esta. Si el objeto fuera de cristal, pues la sombra de esta vertical provocaría esto, ¿no? La sombra de esta vertical será esta, ¿no? Y por último, la sombra de esta vertical será esta. Eso quiere decir que la sombra del objeto pues va a ser esto, ¿no? Tenemos por un lado la sombra propia del objeto, que sería esta, o sea, la sombra de sus propias caras, ¿no? Y luego la sombra que proyecta sobre el suelo, que es la sombra que llamamos arrojada, ¿vale? Entonces tenemos las caras sombreadas de la figura y también las sombras de la figura que se proyectan sobre el suelo. Entonces, ya es una cuestión artística hacer un tramado, cuidado, con líneas paralelas, dejando un tono homogéneo, etcétera. Ya no es competencia de esta asignatura más que nada pues es el cálculo, pero como ya había comentado, pues es representación espacial aplicada, con lo cual sería bueno que como algo complementario cuidáramos esos acabados, ¿no? Ya digo, no tiene ya que ver con el cálculo, ¿no? Con el cálculo geométrico, ¿no? Y por último ya otras cuestiones más que tienen que ver con la física y ya no con la geometría de esta luz, ¿no? Que en realidad consideramos los rayos como líneas rectas, ¿no? Y la intersección de esta línea recta con esta me detecta ahí la sombra del punto A su S, ¿vale? Bueno, decíamos también que allí donde hay un entrante, esto está más escondido que esto, pues aquí esto será más oscuro que la tonalidad esta del final, ¿no? Y lo mismo aquí, esto será más oscuro que el tono que puede haber aquí, ¿vale? Bueno, tenemos entonces un tipo de luz que es distante, esta es la luz distante, también decimos luz solar, y se supone que está tan alejado el Sol que los rayos son paralelos, sin entrar a debatir si realmente son del todo paralelos o no, ¿no? Bueno, cojamos la misma figura, podemos coger cualquiera, ¿no? Vamos a hacer un prisma ahora que tiene forma, vamos a coger forma rectangular, ¿no? Y lo hacemos también en perspectiva militar, porque esto, al ser un rombo, se presta bastante a confusión, estamos en militar. Esto está en verdadera medida y lo desplazamos aquí en altura. Con lo cual estas líneas saldrán discontinuas por detrás, ya que existen pero no se ven. Vale. Y ahora lo único que habrá que hacer es unir los vértices de la figura mediante líneas verticales, ¿no? Recordamos que esto es una perspectiva militar y que estas líneas verticales
sigue en la dirección del eje Z. Vale, o sea que viene por aquí, aquí está el eje Z. Vuelvo a insistir lo mismo, o sea, tenemos esto, es el eje Z, es el eje vertical, pero si lo colocamos aquí es una caballera y esto ya no le llamamos Z, X, Y el Z es esto, ¿no? O sea que en realidad es la misma perspectiva variando los ejes, ¿no? Entonces estamos en militar y esta cara vemos que está en verdadera forma. Hasta ahora teníamos que los rayos venían paralelos, ¿no? Ahora ya no van a venir paralelos, hay un punto de luz, ¿no? Vamos a ponerlo por ejemplo aquí. Si lo ponemos aquí, pues esto caerá, por ejemplo aquí. Vamos a poner aquí la proyección de un punto de luz sobre el suelo y vamos a poner, siguiendo una línea vertical, el punto de luz, por ejemplo. A ver si esto viene por aquí, pues esto viene así. Vamos a poner, si viene por aquí coincide con esto, no se va a entender, entonces si lo ponemos aquí abajo, pues ya se va a entender. Bueno, entonces lo ponemos aquí. Esto es como si fuera una bombilla, una luz puntual, aquí un punto de luz, una bombilla, o sea, una luz artificial, para diferenciarla de la luz solar, ¿no? O sea que tendríamos aquí la luz solar y aquí la luz artificial, luz desde un punto puntual podemos poner. Bueno, entonces este punto de luz que llamaré L tiene su proyección sobre el suelo aquí, lo llamaré L'. Hay que tener en cuenta que no podemos calcular nada si no sabemos la localización de este punto, porque este punto puede estar en muchos sitios. Sobre ese punto, en esta perspectiva, hay todas estas proyecciones. También todos estos puntos tienen la misma proyección. Entonces la clave es tener la proyección del punto. Igual que este punto está indefinido si no tenemos una referencia. Pues por ejemplo, respecto al plano horizontal, el del suelo, esto está a esta cota, a esta altura, ¿no? Bueno, entonces el punto A o el punto B, vamos a llamar este A, tiene su proyección en el suelo A', el punto B, B', C, C', etc. Bueno, pues lo único que hay que hacer siempre para calcular esto es alinear L con, o sea, los puntos que están en el suelo, alinearlos con este que es la proyección en el suelo, en el plano horizontal, mientras que los puntos del espacio alinearlos con este, nada más, ¿vale? Entonces alineamos este punto con este y ahora alineamos este con este. Entonces aquí lo que estamos haciendo realmente es el plano vertical que pasa por esta recta y por esta. Entonces necesariamente ese plano vertical corta en el suelo según esta línea y esta es la sombra de esta, ¿vale? O sea que en realidad la sombra del objeto de esa línea va a ser esto, ¿no? Y ahora si hacemos lo mismo con este punto, el del suelo con el del suelo, ¿vale? Viene por aquí, y el del espacio, el punto de luz con este, ¿vale? Con lo cual viene a parar aquí. Bueno, alguien se habrá dado cuenta de que este segmento, su sombra va a quedar paralela a él, ¿no? Lo que se llamaba un homotecio, un cambio de escala de ese segmento, ¿no? O sea que aquí hacemos una paralela y ahí ya tenemos que la sombra de esta cara pues será este rectángulo. Bueno, no es un rectángulo, es un trapezoide, ¿no? Es un trapecio según esta perspectiva, en la cónica saldrá un trapezoide, ¿no? Vamos a calcular este último punto, entonces alineamos el punto del suelo con este y el punto del espacio con este. Bueno, la sombra de este punto es esta. Y la sombra de esta línea será una paralela, ¿no? Bueno, entonces tenemos que la sombra de todo este prisma, que en realidad está formado por un rectángulo extruido, pues es esto que tenemos aquí, ¿no? Ya le podemos dar sombra, intentamos hacerlo lo que me permite el trípode aquí delante, lo más homogéneo posible. Nos cuidamos que debajo no tenga ahí pues estas protuberancias que
hacen variar la sombra, ¿no? Y esta cara, pues también sombrearemos esta cara. Bueno, entonces, ¿qué primera diferencia vemos de una sombra y de la otra? O sea, ¿qué grandes diferencias hay? Bueno, pues la primera ya es que esto es un cambio de escala, es una homotecia espacial. O sea, coge esta misma cara y la proyecta más grande aquí. O sea que este rectángulo se proyecta más grande y luego sale de aquí y sale de ahí atrás, ¿no? Esa es la primera gran diferencia. O sea, aquí tenemos una homotecia y aquí tenemos una identidad. O sea, esta figura queda idéntica aquí abajo, ¿no? Es una traslación de esa figura, ¿no? Una homotecia fin, ¿no? Mientras que esto es una transformación que deja esta sombra a mayor escala que el objeto original, ¿no? Que la cara original que proyecta, ¿no? Vemos aquí esto. Bueno, si queremos hacer eso, bueno, recordamos que aquí esta parte es más oscura, por lo que dijimos antes, ya que está más en el entrante. Y otra gran diferencia es respecto a las sombras. Ahí está detrás, pues también llevará más oscuro. Y esto pues más nítido allí de donde sale la sombra. Intentaremos dar aquí el tono que se va difundiendo según nos acercamos a la esquina, o sea que va a tener más nitidez aquí que aquí al final, ¿vale? Bueno, tenemos entonces la sombra arrojada, la sombra propia, y aquí tenemos lo mismo, la sombra propia del objeto, el oscuro más intenso ahí. Hay otra gran diferencia y es la siguiente, o sea, tenemos esta figura que vamos a remarcar para que se vea más claro, este rectángulo. Bueno, pues este rectángulo, este punto de luz, está más cerca la luz aquí que aquí. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en realidad aquí se va a dar más luz aquí que aquí, cosa que no pasa aquí, porque el Sol está tan lejos que prácticamente la luz es la misma, en una diferencia de 1 centímetro, mientras que aquí no. Aquí más potencia, más cerca de la luz, con lo cual aquí podríamos degradar de oscuro a claro según nos acercamos hacia la luz, ¿no? O sea que podríamos hacer aquí un degradado. Un degradado por ahí hacia el punto de luz. Bueno, todos tenéis el difumino, le podéis dar para homogeneizar un poco los tonos. Y aquí pues el degradado habría que ir con cuidado y hacer un fundido también hacia afuera, intentando que quede lo más homogéneo posible. Y esto es la zona de oscuridad y esto también, con lo cual aquí sí que podemos hacerlo más intensamente. Y lo que decíamos, esto es más oscuro, pues ahí se da más contraste. Recordad también que cuanto más oscuro le saque aquí, por un efecto perceptivo, a más oscuridad aquí se percibe aquí más claridad. Y también que la luz, otra de las cuestiones, incide más ortogonalmente aquí porque está más alto y aquí casi tangencialmente, hace que esto tenga un tono medio. O sea que esto aquí se va a perder el oscuro y va a tener, se va a perder el claro, quiero decir, y va a tener un tono que, aunque no es de sombra porque aquí da la luz directamente, pues ahí tendrá un tono medio, ¿vale? O sea que no llega a ser de sombra, pero tiene más luz, ¿no? Y la zona de más luz la vamos a dejar para aquí, para esta zona, que se va perdiendo poco a poco. Y ahí es donde hacemos el degradado. ¿Por qué? Porque esto está más cerca de la luz. Y esto, como decíamos, es más, casi lo toca tangencialmente y por tanto aquí hay más oscuridad. Pero sin olvidar que la mayor oscuridad va a quedar por aquí, ya que ahí la figura está de espaldas a la luz, ¿no? Bueno, por último decir también que ahí en el entrante pues esto llevaría ahí más oscuridad, todo por aquí. Entonces, bueno, ya sabéis que utilizáis sobre todo para artístico lápices que tienen, pues, que son más blandos, como este, por ejemplo, 6B, ¿no? Cuanto más alto sea el número, más oscuridad podéis sacar. Eso quiere decir que el 6B me sirve aquí para hacer mayor contraste, ¿no? Bueno, entonces, en síntesis, tenemos un punto de luz
su proyección sobre el suelo. Alineamos la proyección sobre el suelo sobre la proyección de cada punto sobre el suelo, alineando estos dos y alineando el punto del espacio con el de luz, la intersección me da ya la sombra de este punto. Hacemos lo mismo con todos, suelo con suelo, espacio con espacio. Y lo mismo, suelo con suelo y espacio con espacio. Con lo cual ya tengo completa la sombra. Y, como decíamos por último también, la gran diferencia entre las dos sombras es que esto ampliaba la sombra, ampliaba la cara, ¿no? O sea, era una homotecia espacial, ¿no? Un cambio de escala, figuras semejantes se dice en geometría, ¿no? También, figuras proporcionales, ¿no? Proporcionales quiere decir que será lo mismo dividir esto entre esto que, por ejemplo, esto entre esto. Sale el mismo número, ¿no? Hay la misma relación, ¿no? O sea, el cociente es el mismo. Mientras que aquí teníamos que los rayos venían en paralelo y, por tanto, había una traslación de esta figura hacia aquí, ¿no? Bueno, pues este sería el fundamento de los dos tipos de luz, llevado a cabo en perspectiva militar y con una figura prismática que tiene por cara superior un rombo. O sea que sería un rombo, igual que hablamos de prisma pentagonal, pues aquí hablaríamos de prisma romboidal, ¿no? Y que tiene esta altura, ¿no? A la altura ya sabéis que le aplicamos una reducción para que salga más real el objeto, ¿no? Vale. Y esto lo mismo, tenemos un rectángulo con cierta altura y que proyecta su sombra, sombra propia del objeto, que es esta de aquí, y sombra que arroja sobre el plano horizontal donde se apoya el objeto, ¿no? Luz puntual, luz solar, ¿no? Luz distante y luz que está localizada aquí, pues por ejemplo en una casa, en una bombilla, en una vela, cualquiera de estas, ¿no? A veces, bueno, no quiero explicar cosas nuevas, lo que sí vamos a explicar es en cónica va a pasar una cosa algo distinta, ¿no? Y vamos a ver qué es, ¿no?